Amados hermanos y amigos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Honramos al Señor por este tiempo, damos gracias al Señor. A pesar de esta alergia veraniega que nos afecta a veces, por todo y en todo damos gracias al Señor. Muy bien. Quiero invitarle a que me acompañe en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 4, amados hermanos. El versículo 4. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a permitirme repetir la lectura. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Uno observa en este texto, que es muy hermoso, pero con mucho contenido, porque está muy resumido, uno observa que el trabajo de los padres con los hijos no es una opción. Dios nuestro bendito Padre que nos ha dado los hijos, no nos dejó así como la puerta abierta. Ok, yo le doy los hijos y ustedes hagan lo que puedan. No es así. No está así mostrado en la palabra del Señor. De hecho, vamos a compartir algunos textos, cómo es que el Señor instruyó permanentemente a su pueblo de cómo debían tratar a sus hijos. Lo primero que debemos decir a partir de este texto es que nuestros hijos, dependiendo de cómo sean criados, pueden o no estar expuestos, estar siendo instrumento para provocar la ira de Dios sobre ellos. Hay un texto que ustedes conocerán, Romanos capítulo 1, va a decir en el versículo 18 que la ira de Dios viene o se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué detienen? Dice, con injusticia la verdad. O sea, ¿cuándo se manifiesta la ira de Dios? Cuando hay impiedad, cuando hay injusticia, cuando se actúa de tal manera que se detiene, ¿no?, la justicia del Señor. O sea, todo hijo entonces que no actúa en la gracia, en la obediencia, en la sabiduría, en el reino de Dios y su justicia, todo hijo que no viva de esa manera, lo que hace entonces es atraer sobre sí la ira de Dios. Pero eso, dice, no es una tarea inicial de los hijos. Dice que son los padres los que tienen que no provocar a sus hijos a la ira de Dios. ¿Y cómo se hace? Bueno, allí está el proceso formativo. Allí está la obediencia a la instrucción del Señor. Lo que el apóstol dice aquí, para que la ira de Dios no se revele, no se manifieste sobre nuestros hijos que crezcan en desobediencia, que crezcan en desorden, que crezcan en situación de pecado. Los padres son responsables de evitar el hecho y trabajar con ellos, formarlos entonces en la gracia del Señor.
Si usted me acompaña al Proverbio capítulo 22, Proverbios capítulo 22. Mire por favor lo que está dicho aquí, en el versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Esta no es una cuestión como se pretende manejar en las leyes de estos tiempos, como se ha establecido en leyes que los hombres han establecido, de que sean los niños los que decidan respecto de su presente y su futuro. Que sean los niños a partir de los 4 años que decidan cómo usan su cuerpo, qué sexo van a usar, independiente de aquello que Dios ya les ha asignado. Que los niños decidan entonces más adelante con quién viven y cómo viven. Que los niños crezcan de acuerdo a lo que su corazón les señale. No dice la Escritura que esa es una cosa que puedan y deban decidir los niños. ¿Con qué parámetro? ¿Con qué escala de valores? ¿Con qué experiencia? ¿Qué saben los niños acerca de la vida, hermanos? Para que ellos puedan decidir lo que es bueno y lo que no lo es en cada uno de ellos. ¿Cómo podrían hacerlo ellos? ¿Cómo podrían? ¿Qué es lo que dice el que sabe? El único que sabe. El que nos ha dado a los hijos como herencia. ¿Qué es lo que instruye él? Instruye, dice. Él manda. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo, fórmalo, trabájalo, disciplínalo. Dice, porque de acuerdo a la formación que tenga cuando niño, de esa manera, dice, cuando sea viejo, no se va a apartar de la disciplina que haya recibido en su vida. Entonces, a modo de ejemplo, si un niño se cría bajo mentiras permanentes en su casa, por favor, la respuesta es obvia. ¿Cómo va a ser ese niño más adelante? Si un niño vive en un ambiente donde con facilidad se sustraen cosas, se toman cosas ajenas, se toman y se guardan, se roban, ¿qué va a aprender ese niño si en una casa se ingiere abundante alcohol? ¿Cuáles son las mejores posibilidades que tiene el niño y luego el jovencito, sino aprender de sus mayores? Si en una casa se consume droga, ¿en qué momento el niño también va a probar y lo más probable es que el maligno le atrape? Instruye al niño en su camino. Porque cuando haya crecido, cuando sea viejo, todavía dice, no se va a apartar del camino que fue formado en su vida, en su alma. Y esto no es una cuestión accidental, pues hermanos. No está dicho por un hombre, así como, a él se le ocurrió. No, esto viene de muy atrás. Si usted me acompaña a Deuteronomio, en el capítulo 6, Deuteronomio, el Señor trató con Israel, su pueblo. El Señor a Israel le instruyó abundantemente cómo debía administrar la vida de los hijos. Se lo dio con detalle, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? A partir del versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. De esto deberemos conversar en una próxima sesión.
cómo es que no hay una enseñanza verbal más importante en la vida de un hijo que el modelo que los padres puedan transmitir. Es mucho más fuerte el modelo de vida de los padres. Es mucho más fuerte el modelo de vida de la casa que todo discurso, que toda palabra que se pueda tener respecto de los hijos. Lo vamos a conversar, pero permítame hoy avanzar en esto. El Señor le dice por Moisés al pueblo, estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Bueno, esas palabras que yo te mando hoy, le dice, primero estarán sobre tu corazón. Segundo, las repetirás, las enseñarás, serán instrucción para tus hijos. Allí está el punto, ¿eh? Las repetirás a tus hijos, verso 7. Y hablarás de estas palabras cuando estés en la casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está diciendo es que no puede faltar un día en que no haya de parte de los padres una manifestación de la enseñanza, de la forma de vida como disciplina que es parte del desarrollo de los niños. Los niños no pueden crecer amigos y hermanos. Los niños no pueden crecer como animalitos. Es impresionante cuando uno observa ciertas cosas. Es impresionante. En las casas, en muchas casas, hay estas mascotitas. Habitualmente, me parece que de lo que más hay son perritos. Hay mascotas. Y he observado gente que ocupan tiempos, hermanos, ocupan tiempo, ocupan horas en enseñar a los perritos a que frente a una palabra del amo, el perrito reaccione de cierta manera. Que ante una acción, ante un tono de voz, el perrito se echa, se acuesta, se levanta, se pone de espalda, va, viene, etc. Pero no vemos esa preocupación en los mismos padres respecto de los hijos. Para el perrito, para la mascota, se le asigna tiempo, se le cuida, se le enseña. Al hijo se le toma y se le pone frente al aparato de la televisión para que vea ahí todo tipo de groserías, para que vea ahí todo tipo de malos ejemplos, para que se llene de malas ideas y de una falta absoluta de formación como una heredad, como una herencia del Señor. Es impresionante, y ya no estoy hablando solo de algunos casos aislados, sino que estoy hablando del mundo, hermanos, amigos. Es impresionante la cantidad de niños que se mueren en el mundo por falta de atención. Sin embargo, si alguien va conduciendo en la calle un vehículo y por descuido o porque se atravesó un animalito, un perrito casi siempre, si alguien pasa a llevar al animal, le hacen un juicio. En ese sistema vivimos. En este mundo vivimos. Un mundo creado con la mentalidad entenebrecida de los hombres. Un mundo donde la escala de valores se ha perdido en relación con la instrucción de Dios. Un mundo donde no hay un entendimiento de que los hijos son bendición de Dios, pero también son herencia de Dios. Y que si Dios es finalmente el que nos da a los hijos, el Señor está atento y estará atento a que los hijos sean formados conforme al deseo y al propósito de Dios. Si un jovencito no es formado en la fe de Dios, en la fe de Jesucristo, si un jovencito nunca nada sabe acerca de la existencia de Dios el Creador, si al jovencito se le llena la cabeza de ideas de que todo lo que existe es una casual explosión, ¡oh, qué terrible!
Se produjo una explosión. Y de esa explosión, ¿qué explosión hay que no sea una manifestación de desorden? De que lo que estaba establecido y que tenía forma se transforma en una proliferación de partículas sin ningún sentido y sin ningún orden. Sin embargo, lo que se enseña a nuestros niños es que de una manifestación de ese tipo, ¿no?, se produce una gran explosión y de allí entonces, surge la vida, surgen los satélites, surgen los astros, ¿no?, se forman las montañas, está el sol, la luna, las estrellas, todo funcionando con una perfección increíble como consecuencia de una explosión. Por favor, encuentra algo más ridículo que eso. Encuentra algo más necio que eso. No es que una cosa que se ha parado en los últimos años, ¿no? No es que el hombre viene del mono. ¿Durante cuánto tiempo vino del mono? Pero en algún minuto como que el mono se cansó de parecerse al hombre. Entonces siguió siendo mono por un lado y el hombre siguió siendo hombre por el otro. De nuevo. Algo más ridículo que eso es imposible. Es imposible. El problema es cómo se forman nuestros hijos. Leíamos delante, cuando partimos en Efesios capítulo 6, verso 4, dice que los padres no deben provocar a la ira de Dios a sus hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así lo leíamos, así está escrito. Pero también leíamos, y allí deberemos terminar hoy, también leíamos en Romanos, en el capítulo 1, cuando dice que precisamente por la falta de formación de los hijos, por la falta de enseñanza, por la falta de disciplina, porque no se les muestra el camino correcto para que crezcan frente a la santidad y frente a la bendición de Dios. Entonces, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos, crecen de cualquier manera y lamentablemente muchas veces yendo en contra de Dios mismo. ¿Quiénes son los que provocan en estos tiempos los grandes movimientos sociales? No solo en este país, sino en el mundo. Cuando se juntan 1000 personas, el 60, el 70%, ¿quiénes son? No son jovencitos. Y muchas veces niños. Cuando se crean los grandes desmanes, ¿quiénes son? No son jovencitos, no son niños. Ahora, en la escala de delincuencia que hay cada vez creciendo, y se averigua y se detectan quiénes son los que provocan los delitos. ¿Qué edad tienen los actuales delincuentes? ¿No tienen 12, 13, 14, 15, 16? En lo mejor de los casos, 18 años. ¿Sabe cuál es el problema? No son los niños, no son los hijos. El problema es que los padres no han podido reconocer y entender que para ellos Dios tiene una comisión. ¿Y qué hacen nuestros niños? ¿Qué hacen nuestros hijos? Como nadie les ha dicho lo que, por ejemplo, dice Romanos 1:18, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, porque Dios lo ha manifestado. ¿Y cómo? Las cosas invisibles de Dios, dice, invisible. Su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, su poder y deidad siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí, pero si a los niños, en vez de enseñarle que los cielos y la tierra son creación de Dios, que la colocación de sol, luna y estrellas para bendecir al hombre y la naturaleza, que son el orden, que son el sentido del día y la noche y de las estaciones del año. Si esas verdades un padre, una madre no las comparte, no las transmite con sus hijos, no las forma en el alma de sus hijos, entonces, si más bien se les enseña a través de la televisión, de los colegios, de otros medios,
Y a veces los mismos papás se les enseña que todo esto es causa del azar, que todo lo que existe se llama naturaleza y que la naturaleza como que se formó por sí misma. Entonces, si todo está formado de esa manera, si todo es obra de la casualidad, si Dios no existe, como dice la Escritura en el Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Si eso es lo que se enseña, si eso es lo que se proclama, entonces ¿cómo crece el niño? ¿Cómo crece el hijo? ¿Cómo crece el joven? Bueno, no teniendo una referencia para ver a Dios a través de las cosas hechas. Y como no ve a Dios y como no puede reconocer su eterno poder y deidad, entonces en todo lo que hace luego, según explica aquí la Escritura, es adorar a las cosas hechas, las cosas creadas, antes que adorar al Creador. Se pierde el sentido. Desaparece la escala de valores y solo se vive en función de las cosas temporales, de las cosas materiales. El hombre pierde su relación con Dios. El hombre deja el alma, su alma, la deja sin alimento, la deja sin vida. Porque lo que provoca la vida, así como en el vientre de una mamá la vida la provoca Dios. Y ni los científicos saben exactamente en qué momento se produce, porque eso solo lo hace el Señor. De la misma manera, entonces, el desarrollo, el crecimiento, la gracia, la sabiduría, son consecuencia, son bendición de que un jovencito, un niño, un jovencito, un hombre, esté bajo la gracia de Dios. Para que eso ocurra, los hijos deben ser formados por los padres bajo comisión de Dios. El mandamiento de Dios es: padres, no provoquen a ira a sus hijos, no los expongan a la ira de Dios, sino críenlos en disciplina y en amonestación del Señor. Porque estas palabras que yo te mando hoy a los padres, las palabras que yo te mando hoy, eso de que el Señor nuestro Dios es uno solo y solo a Él se debe amar y adorar con todo el alma y con toda la vida y con toda la fuerza, esas palabras, dijo el Señor, deben enseñarlas, deben compartirlas a sus hijos. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Que lamentablemente hay muchos papitos que no tienen todavía esa palabra básica de Dios en su vida. Estas palabras que yo te mando hoy, decía el Señor. Sí, esas son las palabras que no están en la vida de los papás. Entonces, ¿cómo va a compartir el papá lo que no tiene? ¿Cómo va a dar lo que no ha guardado? Necesario es que padres y mamás, papás y mamás, padres y madres, vengan al Señor rápido, corran al Señor. No creo que no se den cuenta, amigos y hermanos, de la situación como está, especialmente afectando a nuestros hijos. No creo que no se den cuenta del peligro que hay para nuestros hijos en lo presente y mayormente en el futuro. No creo que no se den cuenta el nivel de degradación moral, de valores. Hay cosas como el amor y el respeto que ya prácticamente han desaparecido del vocablo de los jovencitos. ¿Cómo no se van a dar cuenta de eso? Y si se dan cuenta, y si el Espíritu del Señor trata con usted ahora, corra, papá, mamá, corra al Señor, venga al Señor, llámenos, avísenos, disponga su vida para escuchar la voz del Señor. Acérquese a un lugar donde se predique la palabra del Señor, se muestre a Cristo como el Señor de la vida, donde se abran las Escrituras y se hable de esto y no de otra cosa. Venga al Señor. Si usted es alimentado, si usted tiene la palabra del Señor en su vida, va a tener material para compartir con sus hijos. Va a tener mercadería en su despensa para tomar y preparar el mejor alimento para sus hijos. Ese mejor alimento se llama conocimiento, revelación de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Amigos y hermanos, sean todos ustedes bendecidos. Que la gracia del Señor siga con ustedes. Amén.